gusto es poder saludarte nuevamente y darte la bienvenida a una edición más de Reavivados por su palabra. Hoy nos detenemos a meditar en el capítulo número 53 del libro de Isaías. Todos tenemos un perfume en casa. Tenemos diferentes gustos, porque todos son de diferentes olores. Giorgio Armani declaró lo siguiente: una fragancia bien escogida puede ser una característica distintiva de una persona. Es la primera cosa que la gente percibe cuando llegas y la última que siente cuando te vas. El capítulo de hoy es considerado la esencia del perfume de la salvación. Ese perfume que impregna todas las páginas de la Biblia, cuyos elementos e ingredientes son el amor de Dios hacia sus hijos y la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz del Calvario. Veamos cuáles son las lecciones que nos deja el capítulo de este día. El contenido de este capítulo es una descripción gráfica del sufrimiento de Jesús. Comienza con una pregunta: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Definitivamente la salvación de Cristo a través de su muerte es un anuncio que todos deben escuchar. Sin embargo, es un anuncio agridulce. Es amargo para el cielo, porque el corazón del Padre y los seres celestes se dolieron cuando Jesús moría en la cruz del Calvario. Pero también es dulce para la humanidad, porque a través de ese sacrificio tú y yo podemos gozar de la salvación y la vida eterna. La muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario le daría significado a la economía judía, ya que ésta se llevaba a cabo rodeada a través de los sacrificios que se realizaban a través de un cordero. Y este capítulo expone el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué implicaciones rodearon la muerte de Jesús? Permíteme mencionarte las que el capítulo de hoy nos presenta. Número 1, su muerte fue anunciada desde la misma creación del mundo. Versículo 1, y también lo podemos encontrar en Génesis 3:15, cuando se hizo la promesa de un Salvador. Quienes lo siguieran debían hacerlo no por un interés en particular o una atracción física, sino por la esencia del carácter de Cristo Jesús. Fue menospreciado por los suyos y desechado por su pueblo, según el versículo 4. Su muerte fue provocada por nuestros pecados. Padeció lo que nosotros merecíamos a fin de que tú y yo recibamos lo que Él merecía, según el verso 5. A pesar de su muerte vicaria, muchos se apartaron de los caminos y menospreciaron este sacrificio, según el versículo 6. Nunca pronunció una palabra de reclamo, de reproche hacia su Padre por la misión que le había encomendado. Es más, sus últimas palabras fueron de bendición para muchos que lo rodearon en aquel entonces. Versículo 7. Su muerte fue el cumplimiento de la voluntad del Padre. Hasta su muerte Jesús mostró un espíritu de obediencia. Versículo 10. El fruto de su sacrificio se ve cuantificado en almas que son arrebatadas de las garras del enemigo, cuya salvación está al alcance de todos. Versículo 11. Todo lo que se perdió por causa del pecado será un día restaurado. Cristo se convirtió en heredero de todas las cosas y comparte su heredad con todos aquellos que le reciben como su Salvador y creen en el sacrificio que realizó. Ellos comparten su triunfo, no como vasallos ni esclavos, sino como hombres y mujeres redimidos por la sangre de Cristo Jesús y destinados para reinar con Él para siempre. El ministerio de Cristo se desarrolla en 3 etapas: su vida, su muerte y su resurrección. Su vida fue un ejemplo para nosotros, pues hoy debemos andar como Él anduvo, según 1 de Juan capítulo 2 versículo 6. Su muerte es el precio que pagó por la deuda que tú y yo teníamos,
según Romanos 6:23. Y su resurrección es la garantía de nuestra salvación. El apóstol Pablo declaró, si Cristo no resucitó, entonces en vano sería nuestra predicación, vana es nuestra fe. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 14. Si tú quieres ser contado entre los herederos de las mansiones celestiales, entre todo aquello que Cristo ganó con su muerte en la cruz del Calvario, entonces hoy solamente tienes un camino: mirar a la cruz, mirar a Cristo crucificado, aceptarlo como tu único y suficiente Salvador personal, pero también tener la plena seguridad que Cristo resucitó de entre los muertos. Y si hoy estás muerto en delitos y pecados, el Señor también puede resucitarte a ti. ¿Te gustaría hacerlo? ¿Te gustaría recibir hoy a Jesús en tu corazón? Puedes hoy perfectamente hacerlo y aceptar ese sacrificio vicario que Cristo hizo en favor nuestro. ¿Te gustaría orar recibiendo a Cristo Jesús en tu corazón? Entonces inclina tu rostro, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora abrimos nuestro corazón y te recibimos una vez más como nuestro único y suficiente Salvador personal. Gracias por el sacrificio que realizaste en la cruz del Calvario. Gracias por morir por nosotros, por perdonar nuestros pecados y por darnos acceso a la vida eterna. Hoy te recibimos como nuestro Salvador. En tu nombre oramos. Amén. Gracias por habernos acompañado en el tema de hoy. Recuerda que mañana tenemos nuevamente una cita en una edición más de Reavivados por su palabra. Que el Señor te bendiga.